Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Biel Planificador de Bodas. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Él sabía que su madre estaba llorando por su culpa y que su madre sufría por él. El amor era solo de dos personas. Mientras hay una tercera persona, ya no será amor. Bien, mi niño, eres lo mejor de mi vida. Nuea se apartó del cálido abrazo y miró a la persona que le sonreía con lágrimas y extendió la mano para limpiarlas suavemente. Pero ahora, mi buen hombre, deberías ir a lavar tu cara y bajar a comer. Tu padre debe estar esperando durante mucho tiempo. Nuea sintió vigorosamente, pero antes de que ella se levantara y se fuera, su madre dijo con una voz suave: siempre que estés sufriendo, recuerda que esta casa estará lista para recibirte y aliviar tu sufrimiento. Nuea aceptó las palabras de su madre antes de correr al baño, porque estaba a punto de llorar nuevamente. Incluso un adulto como él a veces actuaba más como un niño rogando a su madre, pero había crecido hasta el punto de haber saltado de los brazos de sus padres y había estado viviendo en Bangkok durante casi 10 años. Debería haber sido más maduro, pero aunque pensara de esa manera, Nuea sabía que su manera de actuar no era la mejor. Cuando bajó con los ojos rojos para comer, su padre no le preguntó nada, pero seguía diciéndole a su madre que le diera esto y aquello, como cuando era un niño pequeño que deseaba que los padres lo mimaran. Todo eso le hizo darse cuenta que sus padres estaban preocupados y lo mucho que deseaban aliviar su sufrimiento. No había lugar más tranquilizador y seguro que ahí con ellos. Y pronto podría olvidar al hombre que había roto su corazón. Oh, no había estado aquí desde hace mucho tiempo. Las cosas han cambiado bastante. Unos pocos años ya es mucho tiempo. Tu sobrino ni siquiera te reconocerá. Había pasado 3 días desde que había regresado a casa y no había hecho nada más que comer, dormir y leer. Al cuarto día, una invitada inesperada llegó a su casa. Su prima, una pariente joven que ahora era madre de un niño, había escuchado que Nuea había vuelto de vacaciones a casa, por lo tanto decidió ir a verlo. Pudo notar que su rostro parecía muy cansado. Entonces lo invitó a subir a respirar aire fresco a la montaña, en la granja de flores de su familia. Una granja de flores perteneciente a 4 hermanos, primos de Nuea. Rarin, la hermana mayor, era tan guapa y masculina al mismo tiempo que los hombres todavía se mostraban tímidos. Ella era una ejecutiva con un importante asistente. El cuñado del esposo de Rerai era el administrador de la granja. En cuanto a Lanta, la tercera hija, se había ido a estudiar al Reino Unido, y el hermano menor, que era el corazón de la familia, se había ido escapado para estudiar y arrancar el cordón umbilical, escapando a estudiar ingeniería en Bangkok. Nuea estaba de pie mirando los campos de flores que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con cientos de trabajadores. Por cierto, ¿dónde está mi sobrino? Se quedó en casa. Esa casa estaba en el distrito de Chiang Mai. Nuea frunció el ceño cuando entendió lo que estaba pasando. Oh, entonces la invitación para venir aquí no fue para ver a mi sobrino. Mi madre te dijo que me arrastraras para que no estuviera encerrado en casa y salir a tomar aire fresco. Rerai se rió nerviosamente y asintió. Algo está pasando, ¿verdad? Tal vez eso fue lo que hizo que su madre llamara a Rerai. Probablemente pensaba que teniendo una edad cercana podrían hablar de manera más fácil. Algo así, contestó Nuea. ¿Sobre trabajo, dinero o amor?, preguntó. Sobre el último, ¿ya estás contenta?, respondió, haciendo que arrugara la nariz. ¿Y qué pasa si digo que no estoy contenta? No te voy a decir nada más, dijo Nuea. ¿Hay algún trabajador que te guste? Le diré que te llame esta noche. Nuea, que había estado tan estresado, no pudo hacer más que reír. La mujer sabía que a Nuea le gustaban los chicos. También le había dicho que lo que más le gustaba era mirar
a los trabajadores de allí. Ella, como buena hija de los dueños, podía usar eso para ayudarlo. Al pensar en eso, todo le pareció muy gracioso. Entonces puedo tomar a esa persona. Al señalarlo con un dedo, hizo que Reray se riera. Nangnuea, esa persona no. Había un apuesto joven que no se parecía en nada a un trabajador agrícola. Su cabello, su rostro y su figura no coincidían con su ropa sucia, debido a que cargaba decenas de kilogramos de fertilizante a la camioneta. Nuea levantó una ceja sintiéndose confundido. Bueno, ese es Ryu, y el chico que está a su lado es su novio. Ryu está saliendo con un hombre, exclamó Nuea con incredulidad, mirando a Ryu, que tenía una cara bonita, pero que era feroz como un tigre. Con una cara que era más hermosa que el promedio, muchas personas se acercaban a coquetear con él. Siempre había tenido muchas chicas a sus pies. Le costaba entender que ahora estaba saliendo con un hombre. Raya sintió mientras se reía. Sí, estoy de acuerdo. Ese joven de la misma escuela llamado Sun vino a presentarse hace 2 años y ahora Ryu lo usa como esclavo de trabajo en cada descanso semestral, dijo la chica, que parecía mucho más masculina que otros hombres, y no pudo evitar reírse. En esta casa, tanto como él y yo cambiamos de gusto, ¿verdad?, dijo Nuea. Las risas y la plática hicieron que el chico que estaba en la parte de abajo levantara la cabeza para verlos. Nuea está aquí. Luego saltó de un lado a otro y agitó su mano vigorosamente, haciéndole sentir feliz a Nuea. Trajiste a tu esposa a visitar la casa. Oye, gritó Ryu, mientras su cara se ponía roja y la mano se movía de manera de negación. Entonces, ¿quién es ese?, preguntó Nuea, mientras señalaba con el dedo al apuesto joven, que mostró una gran sonrisa tan pronto como escuchó la palabra esposo, y dijo con una voz fuerte para hacer una declaración frente al resto de los trabajadores de la finca. Soy el esposo de Ryu desde hace mucho tiempo. Encantado de conocerte, Pi. Ese chico era realmente descarado. Eres un tonto, Sun. ¿De verdad quieres que te castigue? La pareja comenzó a discutir mientras el novio era golpeado por Ryu, mirando a los dos chicos, mientras que la chica a su lado decía: apenas es 1 año más joven que Ryu, pero mi hermano parece dominarlo completamente. Nuea sintió antes de que la risa se redujera, sintiéndose triste de nuevo. ¡Qué envidia!, dijo Nuea, y la persona a su lado se giró para mirarlo. ¿Cuál es el problema con la gente de Bangkok? Deberían ser amables. Su madre probablemente no le había contado lo que había pasado. Ray preguntó directamente: no hay manera de que me hagas hablar de eso. La historia ha terminado. Por cierto, ¿puedo ir a molestar a Ryu, por favor? Tiempo que quieras, esta es tu casa. Cuando la mujer le dio permiso, Nuea sintió que no quería volver, porque seguir alejado del problema lo hacía sentir mejor, incluso si el problema seguía ahí. Pero al menos su corazón podría descansar un poco más antes de regresar y enfrentar nuevamente el problema. Cuando la boda de Kun Jiwa terminara, consideraría seriamente lo que le había dicho su madre sobre que sería mejor dejar su trabajo y regresar a casa. En la ciudad no le quedaba nada, pero ahí tenía a su familia para apoyarlo. ¿Qué quieres decir con que está de vacaciones? Significa eso, señor Long. Nuea pidió tomar vacaciones y no dijo cuándo regresaría. Hubo tensión en la sala de conferencias de la plaza cuando el cliente irrumpió en la oficina preguntando por el organizador de bodas, para enterarse de que éste se había tomado unas largas vacaciones sin tener fecha de regreso. En ese momento sus ojos eran agudos y brillantes, porque era más que obvio que se sentía molesto. El día de la toma de las fotos para la boda, Cylon le había pedido a Jiwa que se llevara a las madres de regreso, mientras que él intentaba hablar con Nuea para aclarar la situación, pero resultó que el organizador de bodas había escapado antes de que pudieran hablar. Durante 2 días había sentido que se volvió loco
y por lo tanto había decidido ir a la oficina para saber qué estaba pasando. Kunlun, no te preocupes sobre las tarjetas de boda, me haré cargo yo. Quiero ver a Nuea. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram, no se olviden por favor de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.